Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es Kissinger, el idealista, del historiador británico Niall Ferguson. Esta es la única biografía oficialmente autorizada del exsecretario de Estado estadounidense Kissinger. La razón por la que estamos particularmente familiarizados con el nombre de Kissinger se debe principalmente a sus extraordinarios logros en su carrera diplomática. Kissinger se desempeñó como asistente de Seguridad Nacional y secretario de Estado durante las administraciones de los presidentes Nixon y Ford. Bajo su liderazgo, Estados Unidos firmó el Acuerdo de París para retirarse del campo de batalla de Vietnam y normalizó las relaciones con China. Gracias a estos logros, Kissinger apareció en la portada de la revista Time 15 veces y fue nombrado en ese momento la persona más popular en los Estados Unidos en las encuestas de opinión pública. Entonces, ¿dónde aprendió Kissinger sus talentos diplomáticos? ¿Quiénes son los mentores y amigos más importantes de su vida y qué tipo de ayuda le brindaron? ¿Por qué se dice que Kissinger es un idealista? Después de escuchar este programa, no solo puedo comprender estos problemas, sino que espero que también pueda brindarles algo de inspiración para la vida. Sin embargo, el talento diplomático de Kissinger no fue innato. Tenía 45 años cuando aceptó unirse a la administración Nixon en 1968. En los primeros 45 años de su vida, Kissinger se mudó de su Alemania natal a los Estados Unidos. Pasó de ser un soldado común y corriente en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial a convertirse en un alto grupo de expertos del gobierno y experimentó un cambio dramático en su destino. Esta importante historia es el foco de la biografía de Ferguson. Al estudiar la experiencia de Kissinger en la primera mitad de su vida, descubrirá que el éxito profesional de una persona no solo depende del talento personal, sino que también está relacionado con su capacidad para encontrar oportunidades en el entorno externo. Entre los factores ambientales, las conexiones son las más importantes. Desde su juventud, Kissinger se ha centrado principalmente en desarrollar y mantener su red social. Esto también es una valiosa inspiración para nosotros, la gente corriente. Además, el autor Ferguson también etiquetó a Kissinger antes de los 45 años, diciendo que era un idealista. Esto es exactamente lo contrario de la impresión que Kissinger nos dejó a largo plazo. Ya sabes, a Kissinger siempre se le ha llamado realista en la comunidad política internacional. Su postura sobre la guerra de Vietnam y las relaciones entre China y Estados Unidos no está limitada por la ideología y encarna el estilo de un realista. Sin embargo, el autor Ferguson cantó la melodía opuesta. Al repasar las experiencias de Kissinger en la primera mitad de su vida, señaló enérgicamente, desde sus días universitarios, Kissinger había tenido expectativas extremadamente altas para la paz mundial y la libertad definitiva de la humanidad. Cuando se dedicaba a actividades diplomáticas, el realismo era solo un medio y el idealismo era la motivación más profunda. Precisamente porque Kissinger tiene el ideal de salvaguardar la paz, concede gran importancia a la comunicación entre las grandes potencias y siempre teme el surgimiento de una nueva guerra mundial. El descubrimiento de Ferguson proporciona una nueva e importante perspectiva para nuestra comprensión de los logros diplomáticos de Kissinger. Se puede decir que la vida de Kissinger giró en torno a la propuesta de cómo hacer realidad los ideales en la política real. Quizás se pregunte, ¿no es Kissinger un diplomático estadounidense? ¿Por qué eligió a Ferguson, un académico británico, para escribir su biografía? Resulta que en 1998, Ferguson escribió una historia familiar detallada para la famosa familia plutócrata Rothschild, que fue ampliamente elogiada en el mundo de habla inglesa. Kissinger tomó nota del libro y determinó que Ferguson era un escritor imparcial y confiable. En 2004, Ferguson comenzó a enseñar en el alma mater de Kissinger, la Universidad de Harvard. Los dos tuvieron la oportunidad de tener contacto directo y Kissinger dio la autorización. Para restaurar los primeros 45 años de vida de Kissinger, Ferguson revisó más de 8.300 piezas de información en más de 110 archivos de todo el mundo. El propio Kissinger también proporcionó 145 cajas de documentos privados, incluidas cartas y diarios de sus primeros años. Basándose en estos numerosos materiales históricos, Ferguson pasó 11 años escribiendo este libro. Después de la publicación del libro, fue altamente recomendado por 3 exsecretarios de Estado de Estados Unidos, Shultz, Baker y Rice. Si desea comprender sistemáticamente la primera mitad de la vida de Kissinger como persona mundialmente famosa, se puede decir que el libro de Ferguson es la mejor opción. A continuación, lo dividiremos en 3 partes para explicarle el contenido principal de este libro. Primero, repasemos cómo Kissinger pasó de ser un inmigrante alemán a convertirse en un importante grupo de expertos del gobierno de Estados Unidos, y qué importantes oportunidades de vida había. En la segunda parte, lo llevaré a comprender el círculo social del joven Kissinger, especialmente 4 mentores y amigos útiles que influyeron en él en la primera mitad de su vida. Finalmente, permítanme resumirles la inspiración que la experiencia de crecimiento de Kissinger puede brindarnos a la gente común y corriente. Primera parte. Cuando se trata de Kissinger, quizás ya lo sepas, era un judío que nació en Alemania y luego se convirtió en ciudadano estadounidense. Por esta razón, Kissinger no era elegible para postularse para presidente de los Estados Unidos y solo podía servir al gobierno de los Estados Unidos como miembro superior del personal y funcionario administrativo.
Pero quizás no sepa que la decisión de la familia Kissinger de emigrar a Estados Unidos desde Alemania permitió al futuro maestro de la diplomacia escapar de la amenaza del holocausto nazi. Pero más de 20 de sus familiares perdieron la vida para siempre. Kissinger nació en Fürth, una pequeña ciudad del sur de Alemania, en mayo de 1923. Su padre es un profesor de secundaria que pertenece a la típica clase media y lleva una vida cómoda. El propio Kissinger dijo una vez que si se hubiera quedado en Alemania, podría haber llegado a ser profesor en una universidad desconocida. Pero en 1933 ocurrió un acontecimiento importante en Alemania: Hitler se convirtió en primer ministro. Comenzó a aplicar una política de loca persecución de los judíos, como resultado de lo cual el padre de Kissinger perdió su trabajo y toda la familia cayó en la vergüenza. Para encontrar una salida, en 1938, la familia Kissinger pidió a un pariente en Estados Unidos que fuera padrino y emigró a Nueva York. Kissinger dijo más tarde que sus experiencias en Alemania cuando era niño le dejaron una mala impresión. Después de 1938 solo regresó una vez a Fürth y no sintió mucha nostalgia. Salir de Alemania no fue fácil e integrarse a Estados Unidos fue aún más difícil. En Nueva York, el padre de Kissinger solo encontró trabajo como contable. Cuando el propio Kissinger estaba en la escuela secundaria, nunca se llevaba bien con los demás porque hablaba inglés con un fuerte acento alemán. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1941, fue a la City University de Nueva York para estudiar contabilidad, preparándose para encontrar un trabajo en una empresa en el futuro. En aquel momento, esta era una elección profesional común para los jóvenes inmigrantes. Pero a finales de 1941, otro acontecimiento importante cambió la vida de Kissinger: Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en enemigo de Alemania. Kissinger decidió aceptar el reclutamiento y convertirse en miembro del ejército de los Estados Unidos. En la primera mitad de la vida de Kissinger, unirse al ejército fue la primera decisión importante que tomó de forma independiente. Ya sabes, aunque Estados Unidos es un país de inmigrantes, antes de 1941 la situación de los inmigrantes judíos era en realidad muy delicada. Los estadounidenses comunes y corrientes no están dispuestos a afrontar la guerra, les preocupa que los judíos desencadenen conflictos entre Estados Unidos y Alemania, y siempre han desconfiado de los judíos exiliados de Alemania. Pero el estallido de la guerra lo cambió todo. Kissinger se alistó voluntariamente en el ejército y mostró su reconocimiento de los intereses nacionales de Estados Unidos, lo que fue de gran ayuda para su integración en la sociedad americana. Además, Kissinger no se unió a ninguna unidad de combate al principio. Obtuvo una puntuación alta en el examen de alistamiento y fue asignado a una universidad en Pensilvania para recibir 6 meses de formación en ingeniería. Más tarde, como oficial de reserva, fue asignado a una división de infantería como oficial de inteligencia. No fue hasta septiembre de 1944 que Kissinger fue enviado oficialmente a Europa para participar en la guerra, cuando la guerra estaba llegando a su fin y no había necesidad de correr demasiados riesgos. Kissinger pasó 4 años en el ejército de los Estados Unidos, de 1943 a 1947. No logró convertirse en oficial superior, pero esta experiencia tuvo un gran impacto en él. En el ejército, Kissinger conoció a su primer maestro, Kramer, e inicialmente se le ocurrió la idea de dedicarse a actividades diplomáticas. Después de que el ejército estadounidense entró en Alemania, Kissinger ayudó a organizar las agencias de gestión de varias ciudades pequeñas y también fue responsable de arrestar a funcionarios nazis locales, por lo que recibió una medalla de estrella de bronce. Esta experiencia hizo que Kissinger pensara seriamente por primera vez en el daño del nazismo al mundo. Comenzó a preguntarse, ¿por qué los países europeos y Estados Unidos no detuvieron a Hitler? ¿Por qué no utilizaron medidas enérgicas para frenar las ambiciones de Hitler antes de que Alemania lanzara la guerra? Estas ideas sobre la guerra y la paz se convirtieron en el punto de partida de las reflexiones diplomáticas de Kissinger. En 1947, Kissinger tomó la segunda decisión importante de su vida: postularse para estudiar ciencias políticas en la Universidad de Harvard. Debido a que ya había asistido a la universidad durante un año antes de la guerra, Harvard le permitió transferirse hasta su segundo año y recibió su diploma universitario en 1950. Durante este tiempo, Kissinger no hizo muchos amigos entre sus compañeros de clase. Debido a que Harvard amplió su matrícula en un 50% en un momento después de la guerra, ni siquiera había suficientes dormitorios para asignar y los compañeros de clase a menudo no podían verse durante meses. Los compañeros de clase que provenían de familias adineradas de la costa este no fueron demasiado educados con Kissinger, un viejo estudiante. Pero en Harvard, Kissinger conoció a varios buenos profesores que tenían buen ojo para detectar talentos, incluidos 2 de sus mentores y amigos, Eliot y Bundy. Eliot animó a Kissinger a mirar la historia y buscar inspiración en los pensadores clásicos para resolver problemas del mundo real. Entonces, en 1950, Kissinger escribió una tesis universitaria de 35.000 palabras en la que analizaba las ideas del filósofo alemán Immanuel Kant. Debido a que este artículo era tan extenso, la Universidad de Harvard ha establecido una regla: la extensión máxima de cualquier trabajo de pregrado es de 35.000 palabras. Esta regla, que todavía existe hoy en día, se llama regla Kissinger.
cuando se trata de Kant, es posible que hayas oído hablar de su famoso epitafio: hay dos cosas en el mundo que merecen el mayor asombro, y son el cielo estrellado sobre tu cabeza y la ley moral en tu corazón. De hecho, Kant también escribió un libro que se llama Sobre la paz eterna. Propuso en el libro: la paz es el resultado último del desarrollo del libre albedrío humano. Después de que la gente vea la devastación de la guerra, naturalmente anhelará la paz. En este momento, es necesario establecer un sistema legal para mantener la paz durante mucho tiempo. Kissinger estuvo de acuerdo con las opiniones de Kant, por lo que el autor Ferguson dijo que era un idealista. Pero Kissinger señaló además que existe un enorme término medio entre las buenas intenciones de buscar la paz y el estado real de paz. Para llenar este punto medio, no basta con depender únicamente de las leyes, los políticos también deben ser proactivos y utilizar magníficas habilidades de poder para eliminar los peligros ocultos que amenazan la paz. En otras palabras, los objetivos idealistas deben complementarse con medios realistas. Cuando Kissinger escribió su tesis doctoral en 1954, ya no hablaba de Kant, sino que revisó la experiencia de la diplomacia europea en el siglo XIX y resumió lo que consideraba el enfoque mental de la política internacional. Este artículo se llama El mundo reconstruido. Si está interesado, puede encontrarlo en línea. En 1954, Kissinger tenía 31 años y ya era un historiador en ciernes. Pero este estatus no fue suficiente para conseguirle un puesto respetable. En ese momento, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en pleno apogeo. La comunidad diplomática estadounidense estaba más preocupada por cuestiones prácticas y prestó poca atención a la querida investigación histórica de Kissinger. Sin embargo, Kissinger pronto descubrió una laguna en la política de Guerra Fría de Estados Unidos. Después de 1949, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían armas nucleares y ambos tenían la capacidad de llevar a cabo ataques devastadores contra el enemigo. Si el futuro conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética se convertiría en una guerra nuclear, se ha convertido en un tema de debate. Pero a principios de la década de 1950, los expertos del gobierno estadounidense que formulaban la política nuclear eran principalmente físicos nucleares y personal militar. Solo tienen dos puntos de vista diametralmente opuestos: o creen que las armas nucleares son inmorales y deberían prohibirse por completo, o declarar que las armas nucleares son la opción final y deben usarse para atacar a la Unión Soviética a cualquier costo. Esta visión en blanco y negro pone al gobierno en un dilema. La monografía de Kissinger, Armas nucleares y política exterior, publicada en 1957, se centró en las opiniones extremas de estos dos grupos. Señaló con calma: las armas nucleares son solo un medio de guerra, no el fin. Las armas nucleares, como los cañones y los aviones, pueden utilizarse como herramienta de disuasión. Si Estados Unidos espera salvaguardar sus intereses a escala global, no puede mostrar debilidad ante la Unión Soviética y debe atreverse a arriesgarse a guerras locales. Las armas nucleares tácticas con una letalidad relativamente baja pueden usarse moderadamente en guerras locales. Semejante opinión ciertamente no es del todo correcta hoy en día. Sin embargo, en ese momento, fue una idea original que permitió al gobierno de Estados Unidos encontrar un equilibrio entre una guerra nuclear a gran escala y renunciar a las armas nucleares. Después de la publicación de este libro, Kissinger de repente se hizo famoso. Por primera vez, los líderes estadounidenses notaron la existencia de un erudito que entendía la historia y prestaba atención a la realidad. Kissinger se convirtió en una estrella en ascenso en la comunidad de investigación de políticas. A mediados y finales de la década de 1950, Kissinger tomó la tercera decisión importante de su vida. Mientras continuaba su investigación académica en Harvard, comenzó a trabajar como grupo de expertos para el gobierno de Estados Unidos. Durante las administraciones de los presidentes Kennedy y Johnson, Kissinger participó a menudo en reuniones de la Casa Blanca y también aceptó misiones para volar a Vietnam y Alemania para investigar la situación política local. En el proceso, Kissinger descubrió que la política exterior estadounidense no era el resultado de una consideración cuidadosa. Cada departamento del gobierno tenía sus propios intereses. El Departamento de Defensa no estaba dispuesto a renunciar a su influencia en Vietnam y alentó al presidente a seguir aumentando las tropas, sabiendo que la guerra de Vietnam no se podía ganar. Los expertos en política soviética del Departamento de Estado también formaron un grupo de interés que defendía la distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética para poder tener más voz. Este tipo de lucha entre departamentos ha llevado gradualmente la política de Guerra Fría de Estados Unidos a un callejón sin salida. Como participante en la formulación de políticas, Kissinger sentía cada vez más que solo podía haber un centro de poder dentro del gobierno para evitar el caos. Cuando formó una alianza con Nixon en 1968 y comenzó a actuar como operador de la diplomacia estadounidense, inició una revolución en la diplomacia estadounidense basada en este concepto. La segunda parte. Lo anterior es la experiencia de Kissinger en los primeros 45 años de su vida que Ferguson nos restituyó. Desde unirse al ejército, estudiar hasta ingresar a la política, se puede decir que cada paso de la primera mitad de su vida de Kissinger estuvo en sintonía con los tiempos. Esto se debe, por supuesto, a la precisa visión de Kissinger, pero también es inseparable del apoyo de su red social. Se puede decir que en varios momentos críticos de la primera mitad de su vida, Kissinger contó con la ayuda de mentores y amigos.
Esto fue de gran importancia para su carrera posterior. El primero es su hermano mayor Kramer en el ejército. No hay que subestimar a Kramer, también es un destacado pensador diplomático, además de Kissinger, también descubrió a Haig, otro secretario de Estado de los Estados Unidos. Kramer es 15 años mayor que Kissinger, también es judío alemán y se doctoró en Derecho a los 26 años. Después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Kramer huyó a los Estados Unidos desde Europa y se unió al ejército estadounidense como oficial de inteligencia. Bromeó diciendo que era bueno pensando y que no le gustaba la acción, por lo que no era apto para ser secretario de Estado, pero podría ser mentor de futuros secretarios de Estado. Kissinger fue el primer aprendiz de Kramer y los dos se conocieron en el campo de entrenamiento en 1944. En ese momento, Kissinger se sintió atraído por el talento para hablar de Kramer y tomó la iniciativa de escribir una carta solicitando conocer a este hermano mayor. Kramer descubrió que Kissinger tenía un gran conocimiento de la historia y la política y estaba decidido a enseñarle todo lo que pudiera. Kissinger tenía solo 19 años cuando conoció a Kramer y no sabía nada de política internacional. Kramer ya es un historiador y experto en derecho internacional maduro. Advirtió a Kissinger, hay muchos elementos inmutables en la naturaleza humana, y se demuestran más plenamente en casos históricos. Para convertirse en un diplomático destacado, es importante estudiar historia, no teoría. Kramer también cree que la política exterior estadounidense en el pasado ha sido demasiado libresca. Pone sus esperanzas en principios abstractos pero ignora las diferencias en las condiciones nacionales, por lo que a menudo termina en un fracaso. Para evitar repetir los mismos errores, debemos enfrentar la realidad, comprender las necesidades de cada país y mantener un equilibrio entre ellos. Estas ideas tuvieron una influencia muy importante en el pensamiento diplomático posterior de Kissinger. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Kramer también utilizó sus conexiones sociales para escribir una carta de recomendación para que Kissinger solicitara la admisión en Harvard. Se puede decir que sin su guía, Kissinger no existiría más tarde. Lo que es digno de elogio es que Kramer también sea un crítico serio. Mientras Kissinger comenzaba su carrera académica en Harvard, Kramer ya era asesor principal del Departamento de Defensa de Estados Unidos. A lo largo de la Guerra Fría, siguió siendo un miembro central del grupo de expertos del gobierno de Estados Unidos. Para ayudar a Kissinger a alcanzar sus ideales profesionales personales, Kramer compartió generosamente sus conexiones sociales. También advirtió seriamente a este aprendiz, incluso si ocupa una posición alta, no debe dejarse corromper por el poder ni involucrarse en luchas entre facciones innecesarias. Aunque hubo una ruptura en la relación de Kissinger con Kramer después de que éste se convirtiera en un confidente cercano de Nixon, y no hablaron durante 28 años, su amistad se restableció más tarde. Después de la muerte de Kramer en 2003, Kissinger dijo, siempre ha sido un faro en mi mente. Después de ingresar a la Universidad de Harvard en 1947, Kissinger conoció a su segundo mentor, el profesor Eliot. Eliot no solo fue un destacado historiador, sino también un entusiasta de la política y sirvió como asesor de 6 presidentes estadounidenses. Le enseñó a Kissinger que participar en actividades políticas no era una degeneración para un académico. Por el contrario, la política misma consiste en tomar decisiones entre el bien y el mal de la naturaleza humana, y puede poner a prueba la confiabilidad de los principios morales descritos por los académicos en sus artículos. El autor Ferguson cree que el temperamento idealista de Kissinger en su juventud fue obviamente influenciado por Eliot. Además, Eliot fue un pensador con una perspectiva global. Entre las dos guerras, estudió en la Universidad de Oxford y tenía un profundo conocimiento de Gran Bretaña y Europa en su conjunto. En la década de 1950, después de que Eliot se convirtiera en asesor del presidente Eisenhower, inmediatamente comenzó a defender la cooperación entre Estados Unidos y Europa. Determinó que las posiciones de los países de Europa Occidental jugarían un papel clave en el resultado de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Influenciado por Eliot, Kissinger también empezó a prestar atención a las cuestiones europeas. En su plan diplomático posterior, la cooperación entre Estados Unidos y Europa siempre ha sido un esquema importante para contener a la Unión Soviética. Para ser justos, aunque Eliot siempre ha sido optimista sobre el talento de Kissinger, no le importaba la tesis doctoral de Kissinger en términos de formación académica y rara vez guiaba en detalle los temas de investigación de Kissinger. Sin embargo, Eliot abrió su red social a Kissinger, lo que supuso un importante apoyo. Ya sabes, en las décadas de 1940 y 1950, Eliot era el profesor más popular de la Universidad de Harvard. Entre sus alumnos más cercanos se encontraban el futuro presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, el secretario de Estado Rusty Huntington, autor de El choque de civilizaciones. En otras palabras, Eliot por sí solo conectó a todo el grupo de élite político-académica de la costa este de Estados Unidos. Para Kissinger, que todavía era desconocido en ese momento, meterse en la red social de Eliot significaba convertirse en miembro de una comunidad de élite y poder obtener ayuda de otros. De hecho, Eliot no solo recomendó a Kissinger como director del Seminario de Estudios Internacionales de Harvard, sino que también buscó activamente un puesto docente permanente para él. La capacidad de Kissinger para convertirse en un importante grupo de expertos del gobierno de Estados Unidos a sus 40 años está directamente relacionada con la influencia de Eliot en el sistema diplomático.
Curiosamente, la persona que le presentó por primera vez a Kissinger a Nixon fue en realidad Elliot. Elliot redactó los discursos de Nixon durante las elecciones estadounidenses de 1960. En ese momento propuso, para mejorar la eficiencia de la diplomacia estadounidense, es necesario establecer un cargo que reporte directamente al presidente, quien pasará por alto el Departamento de Estado y formulará e implementará directamente las políticas exteriores más importantes. Con Nixon derrotado por Kennedy en las elecciones, el plan de Elliot fracasó. Pero en 1968, cuando Nixon finalmente ganó las elecciones, realmente implementó el plan de Elliot y convirtió el puesto de asesor de seguridad nacional en un eslabón clave en la toma de decisiones de política exterior de Estados Unidos. El primer asesor de seguridad nacional seleccionado por Nixon fue Kissinger, alumno de Elliot. Se puede decir que Elliot influyó en la carrera política de Kissinger tanto directa como indirectamente. La tercera persona fue M.C. George Bundy, quien también fue su profesor en Harvard. Esta profesora Bundy tiene un estatus distinguido. Nació en una familia de élite en Boston. Su padre era subsecretario de Estado y su madre era sobrina del presidente de Harvard. El propio Bundy tomó el camino de elegir tanto lo académico como la política. En 1948, solo tenía 29 años y ya poseía 3 identidades sociales, era profesor invitado sobre diplomacia estadounidense en la Universidad de Harvard, redactor de discursos para el candidato presidencial republicano John Dewey y analista del famoso grupo de expertos Council on Foreign Relations. El Plan Marshall de ayuda estadounidense a Europa fue formulado por el grupo de investigación de Bundy. En 1953, a la edad de 34 años, Bundy fue contratado por la Universidad de Harvard como profesor de administración y al mismo tiempo como decano de la Facultad de Artes y Ciencias. Durante mucho tiempo fue la persona más influyente en Harvard, solo superada por el presidente. Kissinger trabajó como asistente de enseñanza de Bundy cuando éste era estudiante de doctorado, y los dos se conocieron de esa manera. La mayor influencia de Bundy sobre Kissinger fue mostrar la posibilidad de que las élites académicas se transformaran en tomadores de decisiones políticas. Ya sabes, Elliot, el propio supervisor doctoral de Kissinger, aunque también sirvió como asesor presidencial, siempre desempeñó el papel de miembro del personal. Elliot enseñó en Harvard durante más de 40 años. La academia era su principal ocupación y la política era solo un pasatiempo personal. Pero Bundy era diferente. A principios de la década de 1950, declaró que los graduados de Harvard deberían unirse al gobierno, ocupar puestos administrativos importantes y utilizar sus talentos académicos para servir al país. En ese momento, existía un concepto en los Estados Unidos llamado bourgeois, que decía que los jóvenes que crecieron en el campus de Harvard, cerca de Boston, venían a Washington y se convertían en miembros del círculo de toma de decisiones políticas. Kissinger envidiaba y admiraba al círculo Bosworth. Tomó la iniciativa de acercarse a Bundy y le expresó su pasión por la política. Bundy también valoró los talentos de Kissinger, le encontró un puesto en el Consejo de Relaciones Exteriores y lo ayudó a obtener un puesto docente permanente en Harvard en 1959. Durante un tiempo, Kissinger casi se convirtió en el lugarteniente de Bundy, y los dos formaron una relación política maestro-estudiante. En 1960, Kennedy, un buen amigo de Bundy, fue elegido presidente de los Estados Unidos y nombró a Bundy para desempeñarse como asistente de seguridad nacional. El engreído Bundy estaba decidido a desarrollar una banda de Harvard en el gobierno y traer a sus mejores estudiantes a Washington. A Kissinger también se le dio la oportunidad de elegir un puesto en el gobierno y quería ir al Departamento de Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Pero Bundy rechazó la idea de Kissinger y dijo a sus discípulos, si queréis influir verdaderamente en la toma de decisiones, debéis permanecer más cerca del poder supremo. Entonces, en lugar de ir al Departamento de Estado, entre en la Casa Blanca y tome asiento al lado del presidente. Finalmente, Kissinger decidió unirse al propio personal de Bundy y encargarse de estudiar las cuestiones europeas. Este puesto no es de alto nivel, pero a menudo requiere reuniones con el presidente y tiene la oportunidad de participar en la toma de decisiones de alto nivel. El presidente Kennedy rápidamente quedó profundamente impresionado por la visión internacional y las capacidades comerciales de Kissinger. En ese momento, los medios estadounidenses llamaron a Kissinger el prodigio de Bundy. Algunos incluso especularon que se convertiría en el sucesor de Bundy en el futuro. Sin embargo, la relación entre maestro y aprendiz se resquebrajó posteriormente. En términos de edad, Bundy es solo 4 años mayor que Kissinger y no está dispuesto a darse por vencido demasiado pronto y dejar que su aprendiz lo reemplace. En términos de relaciones interpersonales, Bundy y el presidente Kennedy son amigos cercanos desde hace muchos años y pertenecen al campo demócrata, mientras que Kissinger es republicano, lo que también provocó la brecha entre ellos. De hecho, el propio Kennedy no tenía mucho partidismo. En 1963 propuso darle a Kissinger un puesto más importante, pero esto a su vez creó una sensación de crisis para Bundy. Bundy, el profesor, empezó a hacer todo lo posible para obstaculizar la carrera de sus alumnos y le insinuó al presidente que Kissinger era un conspirador poco fiable. El propio Kissinger se dio cuenta de esto. Después de 1963, aunque todavía trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, su relación con Bundy se había enfriado. Sin embargo, Kissinger todavía elogió mucho a Bundy en sus memorias.
Dijo, fue precisamente porque observó de cerca la carrera política de Bundy que realmente entendió las luchas de personal dentro del gobierno de Estados Unidos. Bundy, el maestro, se convirtió en el espejo de su alumno Kissinger. El cuarto fue Nelson Rockefeller, comúnmente conocido como Pequeño Rockefeller. Por su apellido se puede decir que proviene de la familia Rockefeller, una familia prominente de Nueva York. Su abuelo fue el hombre más rico de Estados Unidos a principios del siglo XX. Rockefeller Jr. Fue gobernador del estado de Nueva York durante 4 mandatos y fue el líder más influyente del Partido Republicano en las décadas de 1950 y 1960. Pero fracasó en las primarias del partido cada vez que se postuló para presidente. Kissinger comentó en sus memorias que los antecedentes familiares de Rockefeller Jr. obstaculizaron su carrera política. Le preocupaba que el público dudara de que quería ser presidente para ampliar la riqueza de su familia, por lo que siempre dudaba y no se atrevía a revelar sus verdaderos pensamientos. Un personaje así estaría en desventaja al enfrentarse a un duro oponente dentro del partido como Nixon, por lo que siempre estaría medio paso atrás. Sin embargo, Rockefeller Jr. estaba absolutamente calificado como patrocinador político de Kissinger. El joven Rockefeller sabía muy poco sobre política exterior y solo podía confiar en la sabiduría de los demás. Cuando conoció a Kissinger por primera vez en 1955, se sintió atraído por el talento de este médico de Harvard. Rockefeller Jr. comenzó a patrocinar la investigación de Kissinger a través de su fundación y también le prestó a Kissinger su apartamento y su villa para vivir. Kissinger correspondió el favor, había servido a Rockefeller Jr. de todo corazón durante sus 3 campañas presidenciales. Ferguson, el autor de este libro, cree que Kissinger en realidad tuvo una premonición de que Rockefeller Jr. nunca llegaría a ser presidente. Pero le gustaba el temperamento optimista del joven Rockefeller y preferiría sacrificar su futuro personal para permanecer leal al joven Rockefeller. La mayor ayuda de Rockefeller Jr. a Kissinger fue que después de las elecciones estadounidenses de 1968, alentó a Kissinger a cooperar con su oponente de largo plazo, Nixon, para desarrollar su carrera política de forma independiente. Kissinger luego se unió a la administración Nixon sin ninguna preocupación, creando una gran historia en la historia política estadounidense. Ahora, repasemos los puntos principales del libro de Ferguson. En los primeros 45 años de su vida, Kissinger completó su viaje desde inmigrar desde Alemania hasta convertirse en un alto grupo de expertos en el gobierno de Estados Unidos. Esta experiencia única sentó una base importante para que se convirtiera en un maestro diplomático. Para nosotros, la gente corriente, la capacidad de Kissinger para acumular y utilizar conexiones sociales puede realmente imitarse. Cuando Kissinger conoció a Kramer en el ejército, ambos hombres eran desconocidos. Pero Kissinger respetaba el conocimiento y la experiencia de Kramer y estaba dispuesto a aprender de él, lo que se convirtió en el comienzo de su amistad a largo plazo. En Harvard, Kissinger no solo aprendió conocimientos profesionales de Eliot y Bundy, sino que también imitó sus lecciones de vida y estuvo dispuesto a brindar la ayuda necesaria para las carreras de sus profesores. Esta actitud humilde y sabia es la clave de su integración en el círculo de élite estadounidense. La lealtad personal de Kissinger a Rockefeller Jr. le hizo perder oportunidades políticas temporales, pero también estableció una reputación de honestidad y confiabilidad, lo que creó las condiciones para que Nixon lo reutilizara más tarde. Se puede decir que los 4 mentores y amigos serviciales de Kissinger corresponden a los 4 valores más importantes de la vida. Algunos están dispuestos a enseñarte conocimientos, algunos están dispuestos a guiarte hacia la industria, algunos están dispuestos a brindarte oportunidades y algunos están dispuestos a invertir en usted. Cada uno de estos 4 valores requiere un mantenimiento cuidadoso, una visión a largo plazo y repetidas compensaciones. Después de escuchar el ejemplo de Kissinger, ¿tienes más planes para tu propia vida? Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?